Buenas noches. Sean bienvenidos nuevamente a esta terrorífica y escalofriante entrega. El relato de hoy sucedió hace algunos años en el estado de Veracruz, en México, y es precisamente de esos relatos que nos contaban nuestros abuelos en la oscuridad de la noche. Pero antes de continuar, te recuerdo que puedes escuchar los episodios en tu plataforma de streaming favorita. Puedes encontrarme como Fragmentos de la Noche, y si lo deseas, suscríbete para disfrutar más episodios como este. La historia que estoy a punto de contar me la contó mi abuelo hace algunos años atrás. Nosotros somos de un pueblo en Veracruz, en donde todavía los caminos son de terracería. Muy pocas cosas han cambiado desde entonces. La gente acostumbra a trabajar en el campo o se va a los ríos a pescar para poder traer el sustento a su familia. El alumbrado público es muy escaso y por las noches prácticamente no se ve a lo lejos. Únicamente puedes ver las luces de las casas próximas. Las personas no se preocupan de ello, pues han vivido toda una vida allí y se han acostumbrado a vivir así. Para tener agua, aún es necesario sacarla de los pozos. Y como podrás imaginarte, si alguien te manda a sacar agua a altas horas de la noche, puede ser una experiencia muy aterradora, pues al no contar con alumbrado público, uno tiene que salir apoyándose de una lámpara. Y en el trayecto del camino, podemos toparnos con sombras, ruidos extraños o risas de niños, incluso pisadas que te siguen. Muchas cosas extrañas suceden por las noches. La gran mayoría de las personas del pueblo han tenido experiencias terroríficas, han visto u oído algo, y una de esas personas fue mi abuelo. Él vivió casi 90 años, y lo que me contó una noche, mientras estábamos en la fogata, me dejó completamente impresionado y asustado. Cuando él era más joven, solía beber demasiado, y esto le traía muchos problemas, pues era la clásica persona que se le conoce como buscapleitos. Por las tardes, acabando su jornada en el campo, acostumbraba a pasar a la cantina y estar ahí durante largas horas bebiendo aguardiente, incluso hasta perder la razón de lo que hacía. En ocasiones, cuando salía de la cantina, comenzaba a gritar y amenazar con su machete a todo aquel que se le cruzara en su camino. Las personas le tenían miedo, pues no dudaba en usar su afilada herramienta. Para llegar a su casa, tenía que recorrer un buen tramo a pie, y para acortar el camino, algunas veces se cruzaba entre las milpas. Llegaba a su casa, atrancaba la puerta de madera y se acostaba, para el día siguiente ir al campo a trabajar. Esta rutina se repitió día tras día durante muchos años. Mi abuelo a menudo peleaba con alguien, y era conocido por ser un bravucón. Como era de un carácter muy difícil, no tenía esposa ni hijos, y vivía únicamente con su madre, que ya era de avanzada edad. Hasta que una noche todo cambió. La vida de mi abuelo no volvió a ser la misma. En aquella ocasión, había ido a beber a la cantina. Estuvo bebiendo y divirtiéndose con algunos amigos. Como se la estaba pasando bien, no se percató de la hora, y cuando lo hizo, se dio cuenta de que pasaba de medianoche. Tambaleándose caminó de regreso a casa, y como se sentía tan cansado, pensó que lo mejor era acortar camino a través de la milpa. De pronto, comenzó a escuchar algunas pisadas, y el viento soplando fuertemente. No le dio importancia, pues las personas del pueblo están acostumbradas a este tipo de cosas. Pero luego de unos minutos, al sentir que algo lo seguía, comenzó a gritar: «Diablo, si realmente existes, aparécete». Esto lo hizo repetidas veces. Incluso sacó su machete en señal de desafío, pero nada ocurrió. Hasta que de pronto, a lo lejos pudo ver a un señor de gran altura, con un enorme perro. En ese momento, sintió un temor indescriptible, tanto que el efecto del alcohol se le bajó, la piel se le erizó y comenzó a sentir un escalofrío recorrer todo su cuerpo. A pesar del miedo, mi abuelo siguió caminando, y al pasar cerca de él, el hombre de gran altura le preguntó con una voz resonante y dura: «¿Para qué me quieres?». Mi abuelo se quedó inmóvil y no pudo articular palabra. Siguió caminando, pero aquel hombre le impidió el paso. Comenzó a caminar con su gran perro de un lado a otro del camino. No había vuelta atrás. Tenía que seguir para llegar a su destino.
Fue entonces que el enorme can no paraba de gruñir y se veía ansioso por atacar. De pronto, aquel perro se soltó y se abalanzó sobre mi abuelo. Instintivamente, ondeó su machete y comenzaron a pelear. La fuerza de aquel animal era brutal. Su tamaño era descomunal. No se trataba de un perro cualquiera. Como pudo, logró quitárselo de encima, y cuando éste se disponía a abalanzarse otra vez sobre él, le pegó con el machete en un costado y logró herirlo. Ante sus ojos, el perro de gran tamaño cayó sin vida, debido a la herida de su herramienta. Cuando levantó la vista, aquel hombre alto ya no estaba. Para cerciorarse de que el animal hubiese fallecido, le asestó varias puñaladas con el machete. Después de eso, levantó al perro entre sus hombros y caminó hacia el río, que estaba muy cerca de ahí. En aquel lugar, mi abuelo depositó al animal y siguió caminando de vuelta a casa. Cuando llegó, estaba exhausto, por lo que de inmediato se recostó sobre su cama y se quedó dormido. A la mañana siguiente, su madre fue a verlo y lo encontró aún en su cama, lo cual era muy raro. Cuando mi abuelo se levantó, su progenitora quedó sorprendida y aterrada de verlo. Enseguida le preguntó por qué su ropa tenía tantas manchas de sangre y comenzó a cuestionarlo por ello, pensando que quizás se había peleado con alguien y lo había herido de gravedad. Mi abuelo, aún con resaca, quedó sorprendido también de verse la ropa en ese estado. No podía recordar nada de lo sucedido. Se cambió de ropa e intentó recordar qué había pasado la noche anterior. Entonces algunas imágenes vinieron a su cabeza. No lo podía creer. Aquel encuentro con el diablo había sido real. Desesperado, intentó contarle lo sucedido a su progenitora, pero evidentemente no le creyó. Le explicó que la noche anterior había tomado como de costumbre y mientras caminaba había invocado al diablo, provocándolo para que se apareciera ante él. Recordaba que el mismísimo diablo, junto con su perro, se presentó ante él en el camino y le había impedido el paso. Después, el animal se había abalanzado sobre él y con su machete le había quitado la vida. Por lo tanto, se había manchado la sangre de aquella gran criatura. Escéptica, su madre le preguntó dónde le había ocurrido eso. Fue entonces que recordó que había arrojado al animal cerca del río. Sin perder más el tiempo, y para despejar esas dudas, acudieron al lugar del encuentro. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que al llegar, no hallaron nada. No se encontraban ni siquiera rastros de sangre en el lugar. La única evidencia que tenía eran las manchas de sangre de su ropa. Nunca se pudo explicar por qué no halló nada. Cuando se dirigió al camino, donde se le apareció aquel gran hombre, notó que la tierra estaba esparcida. Ahí había ocurrido algo. No había dudas de ello, pero la inexplicable ausencia del gran perro lo tenía consternado. A partir de ese día, su vida cambió por completo. Ya no volvió a ser el mismo. Por las noches solía tener pesadillas, en donde se le aparecía ese gran hombre con su bestia, y tenía que pelear una y otra vez con él. A veces se despertaba gritando y sudando del miedo. Su consumo de alcohol disminuyó progresivamente, pues temía encontrarse nuevamente con aquella entidad. Sin darse cuenta, mi abuelo dejó de beber y dejó de ser un bravucón. Anteriormente, mi abuelo decía que no creía en absoluto en las manifestaciones de entidades sobrenaturales. Se le hacía algo ridículo y absurdo, pero después de lo que le sucedió, se dio cuenta de que hay cosas que sobrepasan nuestro raciocinio. Nadie está preparado para ver esa clase de cosas, y cuando uno lo hace, la vida ya no es la misma. Pues inesperadamente, nuestros ojos han visto lo que se esconde en la oscuridad de la noche. Gracias por acompañarme en esta transmisión. Les recuerdo que pueden encontrar los episodios en cualquier plataforma de streaming de audio. Y si tú aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños.